para estudios culturales, el conocimiento se produce desde el sujeto, implica al sujeto y es esa la riqueza de los estudios culturales. Entonces, uno no puede pensar que en estudios culturales se hace la investigación y después viene como un resultado lo político o el compromiso, sino que la investigación misma, la manera de pensarse, de ubicarse, pasa por el locus de enunciación, pasa por esas interpelaciones, esas molestias, de alguna manera, eh, eh, como fuerzas, emputes que constituyen al sujeto mismo. Entonces, el compromiso no es algo que se hace por una decisión intelectual o por una decisión ética reflexiva, sino que el compromiso te involucra, te implica. Entonces, lo político, como decíamos antes, en estudios culturales, no es entendido como un asunto para salvar a unos subalternos, o no es un asunto en relación con unos otros con los que me identifico, sino que lo político en estudios culturales pasa por el nosotros, pasa por ese sujeto que hace parte del proceso de conocimiento porque le importa transformar eso que lo molesta, porque le importa incluso llevarlo más allá, porque tampoco es un solicismo o un narcisismo de que vamos a quedarnos simplemente en nuestros malestares o en nuestra queja, sino entender que nuestros malestares hacen parte de procesos históricos compartidos y desde ahí hay que entender la posibilidad misma de lo político. Entonces, para estudios culturales, el compromiso político no es un acuerdo con unos otros subalternizados a los que voy a salvar, sino que el compromiso político pasa por cómo uno se molesta y no se encuentra a gusto con algo en el mundo. Son los emputes, las molestias de uno, el dispositivo, el disparador de la conexión de lo político en estudios culturales. Entonces, en estudios culturales se hacen investigaciones como que a uno le importara el mundo, como que uno tiene sangre en las venas. Entonces, por ahí la idea de compromiso no es una cosa que viene después, o no es una cosa que viene por una decisión ética de un sujeto iluminado superior, sino que tiene que ver con las vísceras, con la dimensión visceral que constituye el mundo mismo que uno quiere transformar. Además, yo sé que eso entra en contradicción con muchas concepciones de lo que es la ciencia. Ustedes saben, la versión más dominante o más extendida de lo que es la práctica científica es que la política es una exterioridad y si hace parte del proceso de conocimiento es una contaminación. O sea, por lo tanto, se habla de neutralidad y de objetividad como si fuese posible no tomar posición sobre el mundo, porque no tomar posición sobre el mundo es tomar una posición. La idea de neutralidad y objetividad como distanciamiento cínico hace parte de una conceptualización política de lo que es el conocimiento. Y el conocimiento se piensa como un asunto que se produce en una asepsia, en un ejercicio de limpiamiento y de distanciamiento con las molestias, con lo que nos define como sujetos mundanales, y para estudios culturales el asunto es al revés. O sea, vos no podés pensar por fuera de las vísceras. Las vísceras no son un problema para pensar. Ahora, eso no significa que se clausure el pensamiento y la investigación en nombre de una posición moral o política concreta, porque la idea de la política es disparador, es generador de molestias, un disparador del conocimiento mismo en su posicionalidad. No hay conocimiento para la humanidad no existe. La humanidad en abstracto no existe, y menos en estudios culturales que trata de pensar las relaciones de poder y dominación que están articuladas desde prácticas de significación que nos constituyen. Entonces, estudios culturales es para atropellar, estudios culturales es para darle sentido a todas esas cosas, no es un saber aséptico, no es un saber científico como de esos que se paran las señoras y los señores de bata blanca o de corbata. No es eso, es un saber incluso con otros, en disputa con otros, porque
nos implica a nosotros.